Continuem en Xic Xic i ara anem a parlar dels majors, perquè n'hi ha una gala benéfica, dins de molt poquet, serà el 6 de desembre, una gala benéfica en favor d'una fundació que té, encara que té una llarga andadura, perquè ells porten 12 anys ja treballant en gent major, però com a fundació porten 2 anys i estem parlant d'amics de la gent major, perquè ens parlen d'esta gala i del treball fantàstic que fan en la gent major. Tenem així a dos dels seus membres. Hola, molt bona nit. Ells són Juli Àlex Axele, ¿ho he dit bé? Sí, lo he dicho bien. Muy bien. Y Josep Basalduc. Basalduc. Buenas noches a los dos, bienvenidos. Y decía yo que son 12 años los que lleváis trabajando, aunque con el nombre de Fundación 2, ¿no? Sí, la asociación existía en Valencia, sobre todo en el barrio de La Torre, que fue el inicio, y después por casualidades, por gente conocida, ya se forma en Valencia y toma la forma de fundación, en la cual pues bueno, ya llevamos pues eso, 2-3 años y pues eso, ayudando, apoyando a la gente mayor que sufre de soledad, que viven normalmente pues solas en casa. Entonces nosotros, la fundación actualmente tiene unos 145 voluntarios que una vez a la semana, pues un par de horas a la semana, van a casa de la persona mayor, básicamente pues que vive sola, como he dicho, y acompañamos a unas 175 personas, 145 voluntarios, pero para unas 175 personas, y básicamente es un acompañamiento afectivo. Sí, porque el que una persona mayor esté sola, además del problema ya emocional, ¿no?, que es la soledad, ¿qué otros problemas detectasteis que se producían como para poner en marcha esta asociación? Yo creo que la soledad es el primero de todo. Es una necesidad social tomar en cuenta que estas personas mayores cada vez tienen un espacio de desplazamiento más restringido porque a menudo la movilidad se ve afectada. Entonces poco a poco su espacio vital se reduce y si ellos ya no salen hacia los demás, pues los demás tienen que ir hacia ellos, porque si no ya se quedan muy solos. Entonces, de hecho, la soledad entraña más problemas. El año pasado en Barcelona, una fundación compañera, estamos en la misma federación, la Federación Española Amigos de los Mayores, hicieron un congreso sobre soledad y se dieron cuenta que la soledad causaba problemas de salud muy graves. Sí, eso es lo que me refería, ¿no?, que muchas veces desencadena otras cosas, ¿no? Claro, aparte de depresiones, claro, también problemas físicos, ¿no? Y pasa totalmente desapercibido, porque la gente no se da cuenta. Yo creo que la gente tiene buen corazón en general y no nos damos cuenta que en nuestro mismo barrio, a veces en la misma escalera, pues hay personas mayores que están solas y que pues agradecen una sonrisa, una atención, un cuidado. Y es lo que proporcionamos con este voluntario que va 2 horas a la semana y es un vínculo de amistad, no es asistencial ni realmente es lo que en Francia llaman flores antes del pan. Un contacto afectivo, un amigo. Sí, porque ¿cuál es el perfil del voluntario de Amics de la Gent Major? Pues el perfil en general suele ser una mujer de unos 40 años, pero eso es muy general. Tenemos de todo, tenemos jóvenes, estudiantes que a veces tienen más tiempo y justamente dicen yo quiero hacer algo de mi tiempo, quiero invertirlo en algo que sienta que yo soy partícipe de esta sociedad y contactan con nosotros. También son amas de casa, personas en paro que tienen más tiempo a veces, pues no hay crisis de la solidaridad realmente, personas jubiladas y toda clase de gente que consiga hacer un hueco en su horario para sacar 2 horas a la semana para ayudarnos. Porque claro, pues lo que estás comentando lo digo por si hay alguien en casa que está interesado, no hace falta ninguna preparación especial, porque simplemente es lo que decías, ¿no? Es un vínculo afectivo, es el ir y hacer compañía, ¿no? Sí. Nosotros proporcionamos la formación a los nuevos voluntarios, proponemos unos temas también de reflexión una vez al año y los seguimos también, no los soltamos solos y los integramos también a actividades que hacemos durante el año, por ejemplo para fallas, una merienda en el verano, el día 1 de octubre que es el Día Internacional de las Personas Mayores y una comida para Navidad, donde intentamos juntarnos y conocernos todos entre nosotros. ¿Y cuál es el resultado que habéis visto a lo largo de estos años, tanto para la gente mayor como para los voluntarios también, que supongo que también algo
algo se llevarán, ¿no? Algún beneficio importante se llevarán. ¿Cómo lo habéis evaluado? ¿Cómo cambia esa persona mayor a la que de repente van a visitarla toda la semana? A veces, por falta de recursos, quisiéramos tener mucho más que ofrecer, incluso a nivel económico, ¿no?, a nuestros mayores. Y a veces yo me quedo con esta sensación de que no hemos dado bastante, no hemos podido hacerles una comida de lujo como quisiéramos ofrecerles. Pero siempre es muy entrañable ver cómo durante meses nos siguen hablando de esta comida sencilla que hemos tenido juntos y de lo bien que lo hemos pasado. Y yo recuerdo una vez que nos juntamos en Fallas, vimos la falla quemarse, una falla en un colegio, y después me dijeron las personas mayores, yo la falla no es que me guste mucho, dice, lo que yo quiero es que estemos juntos. Claro, y se nota esa compañía, esas visitas, sí. Luego en las personas mayores, o sea, todo ese esfuerzo de los voluntarios vuestro, en la persona mayor lo nota. Sí, lo nota muchísimo. Nos parece que no es nada, porque es poca cosa para nosotros, pero realmente mi amiga mayor a menudo me dice, es que si no vienes te echo de menos. Bueno, esa gala benéfica, antes de irnos, porque queríamos comentar esa gala benéfica que tendrá lugar el 6 de diciembre a las 11 de la mañana, 11:30, en la Sala Iturbia, en el Palau de la Música. Primero, ¿cómo podemos ir, cómo podemos ayudar, cómo podemos conseguir las entradas para ver esta gala? Las entradas están disponibles en el Palau, por internet o en el Palau mismo. También contactando con nosotros en las mismas escuelas de música, en Cordes y en UTEM, habrá venta a partir de la semana que viene por la tarde. Y también hay fila cero. En nuestra página web estará indicado cómo seguir los pasos para participar para los que no puedan acudir. Claro, porque además de la compañía, bueno, otra cosa es la música, y a través de la música es como pues Cordes de ATEM han preparado este concierto, que es un coro en el que hay personas pues desde niños, desde casi bebés hasta personas de 100 años, ¿no? Todos juntos a través de la música. También es una manera de integrar, o sea que vale la pena, es un concierto que vale la pena ir a verlo, aparte de por la ayuda y prestar la ayuda a esta asociación que hace esta gran labor, es toda una experiencia, ¿no? Realmente yo creo que va a ser un concierto muy, muy tierno, muy bonito, porque está muy cuidado. Este año, 2012, es el año europeo del envejecimiento activo y de la solidaridad intergeneracional. Cuando supimos eso pensamos, pues, ¿qué podemos hacer a nivel intergeneracional para llamar la atención, sensibilizar a la sociedad a este problema de las personas mayores que estén solas? Y pensamos en estas dos escuelas de música, Cordes y UTEM, una que es de instrumento, con el método Suzuki, que empieza muy temprano, a partir de los 3 años los niños pueden empezar a tocar, y realmente tocan muy bien. Y UTEM, que es una pedagogía Willems, que se basa mucho en el movimiento, en la escucha, para poder después usar el cuerpo, la voz, para expresar la música. Entonces habrán instrumentos, tanto violines, chelos, flauta travesera, viola, no sé si me olvido alguno, y habrá voz, habrán coros de niños, coros de jóvenes, coros de adultos, mayores, todos unidos para lo mismo. La verdad es que será un concierto precioso, ya lo saben, ya en las taquillas del Palau están disponibles esas entradas. El concierto será el día 6 de diciembre, recatamos a las 11:30 de la mañana en el Palau. Muchísimas gracias, Josep, Juli, por haber venido, por habernos contado y transmitido pues esta labor tan bonita que hacéis. ¿Cómo os puede localizar quien quiera participar, quien quiera colaborar con vosotros en Amics de la Gent Major? Pues, ¿tenéis una página web? Sí, tenemos página web, www.fundacionagm.org, y también por la mañana el número de teléfono 963-841-851. Muy bien, nosotros este número de teléfono, no se preocupen si no han llegado a cogerlo a tiempo, aquí lo tenemos, o sea que quien quiera que nos llame aquí a la tele y le facilitamos ese contacto. Pues muchísimas gracias, que sea todo un éxito, que seguro que lo es, ese concierto, y que sigáis con esa labor tan impresionante. Muchas gracias. Gracias. I anem a fer una xicoteta pausa i tornem de seguida.